Esta autoestima de la que vamos a hablar no depende de cómo me vaya en las diferentes áreas de mi vida. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Voy a dar también algunos tips. Muy buenas, sabios y sabias, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a la lección de Alquimiza tu autoestima. En esta clase vamos a aprender cómo transformar nuestra autoestima y cómo lograr esa confianza, esa seguridad en nosotras mismas, más allá de las condiciones del día a día, de la vida, del momento vital que estemos pasando, y sobre todo sentir esa seguridad en cada paso que vamos dando en la toma de decisiones, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en las diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a utilizar la alquimia, que es el poder de transformar la densidad en luz. Pasamos de miedo a la seguridad y a cambiar nuestro autoconcepto viendo los diferentes niveles en los que vamos a transformar esa oscuridad en luz, ese miedo en seguridad. Quédate hasta el final porque vas a ver o necesitas ver cómo hacerlo en todas las áreas o todos los niveles, y sobre todo vamos a convertir nuestra vida en una vida que sea digna de ser vivida. Yo soy Leila, soy psicóloga y enfermera y me dedico a ayudar a las personas en su proceso de autoconocimiento y gestión emocional. En este caso también hablamos de sabiduría interior, transformando y manejando la energía y los estados internos desde la raíz. Y eso es precisamente la alquimia. Lo primero de todo es qué es la autoestima, y vamos a cambiar un poco el concepto de lo que se nos está vendiendo actualmente en la sociedad, que es básicamente visto como algo egoísta o como ser una persona altiva o egocéntrica, o desde la parte más superficial, la autoestima asociada al sentirse maravillosa, divina, incluso con aires de superioridad, o solamente ligada a la imagen física, a tu cuerpo, a tu vestimenta, a cómo te arreglas, y mucho amor propio ligado a las rutinas maravillosas de divas y señoritas, de ir a hacerse las uñas, del skincare y de todas estas cosas, ¿no? Entonces, rompiendo, estoy segura de que si ha llegado este vídeo, evidentemente, sabes que la autoestima y el amor propio no es eso, sino que eso es como una pequeña parte que puede también entrar dentro de algunas de las cosas que vamos a trabajar, pero no es en absoluto la autoestima ni el amor propio. Aquí vamos a las capas más profundas en este canal de psicología. No nos quedamos en la mente, sino que vamos a la sabiduría interior, vamos a las emociones, vamos a la energía y vamos al cuerpo. Y esta autoestima de la que vamos a hablar va precisamente de ello. Cómo trabajar las capas internas de la autoestima, cultivando esa seguridad desde dentro, desde la raíz. Bueno, lo primero de todo, teniendo claro esto, si tu objetivo es simplemente percibir o sentirte mejor contigo misma desde la parte más superficial, este vídeo no es para ti. Esto es solo para personas que de verdad están dispuestas a transformar su vida desde dentro y hacer un trabajo interno profundo de ir soltando capas antiguas, modos de ser, soltando identidades que han sido creadas en base al miedo, por el ego, y que quieren realmente tener una transformación espiritual y un despertar grande. Así que si tú eres de esas personas, bienvenida, bienvenida, bienvenido. Muchas veces esa imagen que tengo de mí o la forma en la que yo me valoro a mí misma depende de mis resultados externos. Esto es lo que suele pasar. Si me va bien en el trabajo, si de repente saco buenas notas, empiezo a ganar mucho dinero, mi físico mejora y me pongo más fuerte, más fit, o me arreglo, pues de repente mi autoestima aumenta. Bien, cuando estoy pasando por un proceso de enfermedad, tengo una lesión y no puedo llevar el nivel que llevaba antes, me empieza a ir mal en el trabajo, mi pareja me deja o yo dejo a mi pareja, tengo discusiones o conflictos en las diferentes áreas de mi vida y de repente esta autoestima empieza a caer. Entonces, el valor que yo me doy a mí misma, a mí mismo, si está ligado a lo externo, no es autoestima. Es esa falsa autoestima superficial de la que hablábamos, ¿no? La autoestima real no depende de las condiciones externas, no depende de cómo me vaya a mí en las diferentes áreas de mi vida. La autoestima real depende del nivel de seguridad que yo haya cultivado en mi interior. Entonces, tendríamos como dos modos operandi, ¿no? El primer modo, el modo en el que vive el 99% de la población en la mayor parte del tiempo del día a día,
es el modo miedo. Imaginaos que como, al igual que el móvil, que lo puedes poner en modo avión o quitarlo, pues esto es igual, ¿no? Es como entras en un modo o entras en otro, no puedes estar en los dos modos al mismo tiempo. Lo que sí puedes es transitar ambos modos o estar cambiando de modo con cierta frecuencia. Y aunque tú tengas cultivada una seguridad interna, hay momentos en los que el miedo se enciende y aparece. Eso sí, pero nunca pueden coexistir, son opuestos. O es de día o es de noche. O es blanco o es negro. En este caso, los grises serían las transiciones entre un modo y otro, pero realmente yo no puedo estar en los dos modos al mismo tiempo. Ok, el modo miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo más allá de el miedo más evidente de tener como mucha ansiedad por algo o sentir ese miedo de forma muy consciente cuando literalmente estás pensando que tienes miedo a que te vaya mal, etcétera, etcétera. Ese miedo tan obvio es cuando ya ha llegado a su pico, no máximo, pero cuando ha llegado a cierto nivel. Y ahí nosotros podemos percibirlo, porque tenemos niveles de conciencia. Entonces, cuanta más conciencia tenga, con mayor facilidad voy a percibir ese miedo. Entonces, ese miedo empieza desde niveles muy pequeñitos, que puede ser, por ejemplo, cierta tensión muscular, pensamientos sutiles de, ¿qué pasará si tal o si cual, ¿no? Y ahí, si yo no tengo conciencia porque no observo mis pensamientos, porque no observo mis emociones, ese miedo va a ir increciendo hasta que llegue a ansiedad u otros niveles más elevados de miedo, que el estado como top podría ser una crisis ansiosa, por ejemplo, ¿no? O el simplemente sentir ese miedo muy intenso en ti. Entonces, según mi nivel de conciencia, yo voy a poder percibir este miedo antes de que suba demasiado y cambiar ese modo. Aunque yo puedo percibir ese miedo y si no sé cómo cambiar de modo, que eso es lo que hacemos con la alquimia precisamente, si yo no sé cómo cambiar de modo, pues puedo permanecer en ese miedo y seguir retroalimentándolo sin saber cómo salir de ese bucle, ¿no? Entonces el modo miedo se va a instalar en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra emoción. Aquí tenemos los niveles, ¿no? Sería en 4 niveles: a nivel corporal, por el sistema nervioso; a nivel mental, por el sistema de pensamiento, creencias, los pensamientos que aparecen; a nivel emocional, que también está muy ligado, todos están ligados, pero este está estrechamente ligado con el corporal, porque la emoción se expresa a través del cuerpo, como ya sabemos. Y en el cuarto nivel sería a nivel conductual, qué hago o qué no hago, ¿ok? Acciones o no acciones. ¿Qué hago o qué dejo de hacer? Aquí va a repercutir ese nivel de miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo identificar cuándo empieza el miedo a instalarse en mí? Los primeros síntomas suelen aparecer a nivel corporal. No es un orden exactamente, pero bueno, para que nos hagamos una idea, porque esto no es algo lineal, que sea 1, 2 y 3, paso 1, paso 2, paso 3, pero más o menos suelen empezar a nivel corporal y emocional. El miedo es una emoción al fin y al cabo, ¿no? Corporal, emocional, 1, 2, 1, 2, más o menos. Y después suele ser de esta manera, aunque no siempre, se empieza a instalar a nivel de pensamiento o de conducta. Entonces, ¿cómo puedo yo detectar ese miedo? Desarrollando la capacidad de observación, que es el entrenamiento del observador, que si ya habéis visto más vídeos míos de alquimia y otros vídeos que tengo en este canal, ya lo he mencionado antes, pero si no sabéis a qué me refiero, es básicamente desarrollar la capacidad de observarnos a nosotros mismos en las diferentes áreas. Imagina que yo estoy en un atasco, por ejemplo, pues empiezo a observar cómo me siento en ese momento, cómo está mi cuerpo, qué estoy pensando y qué estoy haciendo o dejando de hacer en estas condiciones o en esta situación. Entonces, es como si yo tuviese la capacidad de poner estos ojitos aquí, como si fuese un dron, salirme y observarme desde fuera o desde dentro, pero en los diferentes niveles, depende de cómo lo quieras ver, pero se simboliza muy bien con los 2 ojitos aquí, ¿no? Como que me están observando, me estoy observando a mí misma. Y esto no es disociarse, sino todo lo contrario, ¿no? Estoy observando y estoy permitiéndome sentir
las emociones que están instalándose en mi cuerpo, cómo está respondiendo mi cuerpo, estoy conectada con el cuerpo. Eso no es disociación o no es irse de quién eres, ¿no? Es precisamente encarnarlo y ser consciente, es tomar conciencia de cómo me siento, dónde lo siento, qué pienso y qué hago o qué dejo de hacer. Muy bien, entonces el miedo, cuando el miedo se empieza a instalar en el cuerpo, empieza a aplicar, empieza a representarse en los diferentes niveles. Entonces, ¿qué necesito hacer? Lo primero de todo es reconocerlo. Lo vamos a poner por aquí. 1, R de reconocer, a través de la observación. Y el 2 es S de sentir. Queremos pasar directamente de reconocerlo a cambiarlo y eso no funciona de esta manera. Necesitamos sentirlo conscientemente. S de sentir. Y después aplicamos la alquimia, que es la transformación. Poder transformar ese miedo en su opuesto, que es la seguridad. Ok, ¿qué es la seguridad? La seguridad es la capacidad que yo tengo de sentirme sostenida, amada, digna y sobre todo protegida, sentirme segura, sentirme en paz, sentirme relajada en mi cuerpo. Esto lo vamos a asociar mucho a nivel corporal, ¿vale? La seguridad la vamos a empezar a trabajar cuando yo quiero empezar a instalar la seguridad en vez del miedo, porque me he dado cuenta a través de la observación en alguno de estos niveles que estoy en el modo miedo. ¿Cómo voy a empezar a instalar la seguridad? Pues empezamos por el nivel más básico, que va a ser a nivel corporal. ¿Por qué? Porque si yo trato de pensar, tengo que sentirme segura, seguro que me va a ir bien y yo valgo y tal y cual, ¿no? Empiezo ahí a cambiar mi autodiálogo, pero mi cuerpo está mandando señales constantes de miedo, tensión muscular, respiración agitada. Ese miedo está instalado en el cuerpo, entonces por mucho que yo trate de interferir aquí, de cambiar mis pensamientos, si yo con mi cuerpo me estoy comunicando a mí misma que estoy digamos, en miedo, en modo supervivencia, que estoy en peligro, eso era lo que quería decir, que estoy en peligro, si mi cuerpo me comunica y mi sistema nervioso constantemente que estoy en peligro, por mucho que yo trate de hacer cosas. De hecho, normalmente no voy a poder hacer cosas coherentes con la seguridad, hacer cosas desde esa certeza interior y de esa coherencia, sino que haré cosas por miedo. Pues, por ejemplo, ir a una quedada para no quedar mal, no hablarle a no sé quién porque vaya a pensar que si soy una intensa o no sé qué, ¿no? Normalmente no voy a ser capaz de tomar acción en este último nivel de conducta o de no conducta cuando el miedo está instalado. Entonces yo necesito ir al primer nivel, a la capa más profunda, que es qué información a nivel energético se está moviendo en mí. Y al final el sistema nervioso es pura energía, o sea, son conexiones sinápticas y es energía, es bioenergético, o sea, es biológico, es corporal y es energético al mismo tiempo. Entonces estamos trabajando el cuerpo. ¿Cómo podemos cultivar ese estado de seguridad? Lo primero de todo es trabajando, a ver si me sale una nariz, con 2 agujeros enormes. Muy bien, eso es una nariz, ¿vale? No me juzguen. Muy bien. A nivel de respiración, yo puedo empezar a cambiar el modo en el que mi sistema nervioso está operando, porque mi sistema nervioso tiene 2 modos. El modo simpático y el parasimpático. Cuando estamos en modo simpático, normalmente está el modo supervivencia activo. Y cuando estoy en parasimpático, está normalmente en un estado de seguridad o de relajación. El modo simpático no es negativo, es también necesario, evidentemente, para los quehaceres del día a día, para movilizarme, ¿no? Pero estoy en modo alerta y ese modo alerta es necesario que se equilibre con estados de seguridad y estados de relajación. Entonces, el modo simpático es acción, es activación, es alerta, que no siempre va a ir dirigida o movida por el miedo, pero solemos en nuestra sociedad
estar movidos por el miedo, es ese modo supervivencia, ese piloto automático, y el sistema nervioso parasimpático va más de la mano con la relajación. Aunque yo puedo estar en un estado de seguridad y en modo sistema nervioso simpático, estando activa y segura al mismo tiempo, no son sinónimos, pero para que nos hagamos una idea de esos dos modos, cómo se pueden representar también a este nivel, ¿no? Entonces, si yo empiezo a respirar de una manera adecuada, empiezo a estar entrando o induciendo un estado de relajación y de seguridad en mi cuerpo. Después, por otra parte, la postura o los movimientos que realizo. Si yo estoy con esta postura, yo lo que le estoy comunicando a mi cuerpo es que necesito protegerme. Si necesito protegerme es porque hay algo que me está amenazando, hay un posible peligro y el miedo se instala en mi cuerpo. Si yo tengo una postura de apertura, ¿cuáles son esas posturas? Las posturas en las que tengo mi columna erguida, tengo una exposición de mis órganos vitales. Cuando yo los protejo, los cierro, es porque hay algún peligro. Entonces, cuando tengo el pecho abierto, los hombros hacia atrás, esta postura de expansión, donde se abre mi pecho, el abdomen se muestra, las manos están colocadas hacia adelante o hacia los lados, pero no cerradas, los hombros hacia abajo, la mirada relajada y una sonrisa o más o menos que no haya tensión en los músculos. Si yo estoy así, miedo. Si yo estoy así, miedo. Si yo estoy así, miedo. Y te vas a dar cuenta de que en tu día a día estás mirando el móvil, estás así. Estás fregando los platos, estás así. Estás y vas tensa por la vida. Entonces el miedo está instalado. ¿Cómo puedo cambiarlo? Postura y respiración es la forma más básica. Y otra forma, cuando ya tengas dominada estas dos, para un nivel un poquito más elevado o de más entrenamiento para personas que estén más entrenadas, es usar la visualización. La visualización de estados internos, que es básicamente empezar a instalar esa seguridad desde el cuerpo. Tenéis una meditación en el reto de 5 días de meditación, que es el día 5, que es precisamente una meditación guiada para instalar esta seguridad en el cuerpo. Y utilizamos respiración, postura y visualización, que es básicamente visualizar cómo es empezar a sentir, provocar, empezar a sentir esa seguridad en el cuerpo y visualizarla a modo de imagen o de sensación. Entonces, en estos 3 niveles. Después, a nivel mental o sistema de pensamiento, es sobre todo, aquí no hay mucho que hacer, es más bien observar, observamos nuestro autodiálogo y utilizamos una herramienta para tratar de salir de ahí, que va a ser a través del cuerpo y también con un gesto, o podéis tener como un mantra, una frase, un gesto o cualquier cosa que te saque de ese modo de pensamiento. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en un bucle y de repente es como si a mi mente, que está correteando ahí en la misma dirección, de repente le doy un bofetazo y por lo menos un par de segundos dejas de pensar y te quedas como en shock. Pues eso es lo que queremos provocar también en la mente. Queremos provocar ese shock y para eso te voy a dar un pequeño truco que yo uso, que es cuando me doy cuenta de que estoy entrando en bucles de pensamiento negativos infundidos por el miedo, por ese ego, aparte de tener muy entrenada esta observación en el día a día y durante los entrenamientos de meditación y demás, lo que hago es hago un gesto, por ejemplo, un chasquido con los dedos y me doy en la pierna, eso es lo que yo hago, puedes hacer cualquier cosa, incluso algo más sutil que no se dé cuenta los demás, para cambiar ese estado mental. Pero sobre todo la observación. Lo otro es por añadir y darle un poquito más de énfasis a ese cambio. A nivel emocional, lo que necesito es trabajar el sentir, porque cuando imaginaos que esto es como odio sentir miedo, odio sentir tristeza, odio sentir rabia, entonces lo que hago es evadirme, me trato de proteger de ella evitándola, pero toda emoción, y esto lo vamos a poner por aquí, debe ser sentida, debe ser
sentida para ser transformada. Toda emoción debe ser sentida para ser transformada. Por lo tanto, yo no puedo tratar de saltarme. Imagina que tengo miedo, tristeza, rabia, saltarme esa emoción y querer pasar a un estado de paz, de seguridad, de plenitud, de alegría, tapando la emoción. Porque las emociones son energía y la energía necesita canalizarse y transformarse. La emoción es energía, entonces ni se crea ni se destruye. Tú no puedes destruirla tratando de evitarla. Si haces como que no está, va a seguir estando. Entonces esa emoción, esa energía que necesita salir, necesita liberarse y al liberarse se transforma en otra cosa. Y eso es lo que hacemos con la alquimia emocional, que es la base de lo que estamos tratando en este canal ahora mismo, que es la alquimia espiritual, la alquimia emocional, la alquimia mental, en todos los niveles. Pero cuando hablamos de alquimia emocional es eso. La emoción es energía y esa energía no puede ser destruida. Entonces lo que hacemos es, imagínate que esta es la emoción, este es el miedo yo no lo puedo tapar porque es como va a seguir empujando hasta porque quiere salir, necesita salir. Cuando yo le doy una vía adecuada y segura, ese miedo sale, se transforma y entra en mí de nuevo de otra forma, que sería seguridad. Muy bien. Y a nivel conductual, ¿qué es? ¿Qué hago o qué dejo de hacer? Por ejemplo, si yo empiezo a vestirme de la manera en la que se supone que debo porque es lo que está de moda, lo que estoy haciendo es actuando en base al miedo. Porque si yo no me visto de esa manera porque es lo que yo deseo internamente, desde esa coherencia interna, lo que estoy es con las conductas, es como si yo pagase o comprase esa idea. Entonces, si yo tengo miedo a no ser reconocida o amada por los demás, que este miedo está en todos los seres humanos, si en algún momento se te ha pasado por la cabeza que tú no lo tienes, yo me lo pondría en cuestionamiento porque a veces no es muy evidente. Yo lo tengo, todos lo tenemos. Otra cosa es que permitamos que nos domine o no. Entonces, ese miedo al rechazo, ese miedo a no ser aceptada socialmente, hace que yo me vista a la moda, pero no porque yo quiera vestirme a la moda, sino porque tengo miedo, ¿no?, a ser rechazada, juzgada, etc. Entonces, cada vez que yo me visto acorde a eso, lo que estoy haciendo es sumarle puntos al miedo. Titi, 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 titi. Imagínate cuántos puntos tiene el miedo por todas las cosas que hemos hecho por miedo. Sumo, 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 sumo. Y el miedo coge poder y poder y poder y poder. Entonces, cada vez que yo actúo en base al miedo, estoy comprando miedo y estoy alimentándolo dentro de mí. O cada vez que yo no hago algo por miedo, pues imagínate que tengo muchas ganas de expresar mi opinión con mi grupo de amigos, pero sé que es un tema controvertido y tengo miedo a que alguno de ellos se enfade conmigo. No estoy haciendo lo que quiero, que es decir mi opinión o expresar o debatir, porque tengo miedo a que el otro me rechace. Entonces, lo que estoy haciendo es clink, 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 comprando miedo y alimentándolo dentro de mí. Muy bien, cada vez que yo me doy cuenta, ostras, que voy a hacer esto por miedo. A través del observador me doy cuenta y trato de cambiar de conducta. Y esto va a ser incómodo, me voy a incomodar, pero voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de cambiar. Entonces voy a lograr llegar a un estado de seguridad. Porque la seguridad se compra con coherencia, con acciones coherentes, con coherencia en mi cuerpo, coherencia cardíaca, mis latidos de mi corazón, mi respiración es coherente con esos latidos a nivel corporal, lo que estamos hablando, ¿no? Coherencia porque hay un equilibrio entre los modos del sistema nervioso simpático-parasimpático. A nivel emocional hay coherencia porque me permito escuchar mis emociones y les doy salida
hay coherencia, me estoy escuchando, estoy atendiendo a esa emoción, le doy salida y de forma natural esa emoción se transforma. Y hay coherencia en mis acciones, hago las cosas desde el amor y desde la seguridad y no desde el miedo, o no dejo de hacer cosas por esa seguridad, esa coherencia que se está instalando en mí. Entonces, cuando yo empiezo a tomar acción o empiezo a, digamos, instalar este modo en mí de seguridad, lo que estoy haciendo es actuando desde quien soy realmente. Cuando yo estoy actuando desde el miedo, estoy comprando o estoy alimentando esa identidad falsa que es el ego, que está construida en base al miedo. Es la idea falsa que yo tengo de mí misma. La idea falsa que yo tengo de mí misma es que yo no soy digna de ser amada incondicionalmente. Que yo no soy digna de ser amada incondicionalmente. Que yo debo de ser guapa, preciosa, ganar mucho dinero, para ser amada. Eso es el ego. Es un ejemplo, puede ser con otras muchas cosas. Pero en esencia es no sentirse digno de ser amado por ser quien eres. Entonces empiezas a construir una identidad falsa en base al miedo, que es esa idea que tú tienes de ti misma falsa. Que no, porque nadie es indigno de ser amado incondicionalmente. Entonces, basándonos en esto, que esto es una idea muy espiritual, muy profunda, que puede ser incomprendida o puede ser mal interpretada, pero cuando vamos a capas más profundas y dejamos despertar ese interior, esa parte de unidad, unicidad, de amor que somos, pues empezamos a darnos cuenta de que sí, somos dignos de ser amados incondicionalmente. Y ese es tu ser, porque realmente tú eres digno de ser amado y esta es tu esencia. Cuando yo me siento digno de ser amada, me siento parte de un todo. Cuando yo me siento yo misma, porque no tengo que ocultar nada, yo estoy en un modo de seguridad. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Con todo lo que te he explicado, pero te voy a dar también algunos tips así como rápidos. Conectar con la naturaleza nos conecta con esa sensación de formar parte de un todo, de sentirnos sostenidos por la madre tierra, y eso nos ayuda a estar en ese estado de seguridad. Tener hábitos de conducta que me demuestren a mí misma que yo soy digna de ser amada, como por ejemplo priorizarme por las mañanas y tener y respetar mis ritmos y darme un ratito para mí, por ejemplo, ¿no? El autodiálogo, poder observar el autodiálogo y tratar de cambiarlo, siempre acompañado con el trabajo corporal, porque si hay una incoherencia no va a servir. Tratar de trabajar la presencia diaria, que es la observación de la que estábamos hablando antes, en todos los niveles. Y para ello la meditación, el mindfulness te puede ayudar muchísimo. En mi canal tienes algunas meditaciones por si quieres empezar a trabajarlas. Y sobre todo poner amor en todo lo que hago. Y la gratitud. La gratitud nos conecta con ese estado de seguridad y nos permite sacarnos del modo supervivencia, porque entrenamos a nuestra mente a percibir todo aquello que está bien y que es digno de ser amado, en lugar de estar percibiendo todo aquello que está mal o que es indigno de ser amado. Para terminar este vídeo hay una frase de un curso de milagros, que es una lectura que llevo un tiempo haciéndolo, llevo un tiempo con este libro, con esta lectura, con este curso, que tiene una idea que me gusta mucho, que es la siguiente. Dice: nada real puede ser amenazado, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Muchas gracias por estar. Si necesitas hacer un acompañamiento individual de terapia, sabes que tienes la información abajo en la cajita de descripción. Agradezco mucho tu presencia, tu atención. Me encantaría que me apoyases este vídeo con un like si te gusta, sobre todo para apoyar este contenido y saber qué ir grabando para vosotras. Muchas gracias.